De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Iglesia Vida Abundante. Te invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30, los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia, Iglesia Vida Abundante. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Qué lindo nos reencontramos hoy otra vez para estar compartiendo de Él, de aquel que es insustituible, aquel que es maravillosamente, ¿quién es? Dios eterno, Dios de salvación, Dios de compañía, en el momento de soledad, Dios de sanidad, en el momento de la enfermedad, Dios que alivia, Dios que anima, Dios que levanta, en infinidad de adjetivos más que podemos adjudicarle a aquel que es el que es eternamente, tan maravillosamente como a descubrirle, ¿no? Porque estamos ante un ser infinito que se nos deja ver, se nos deja conocer, pero también despierta en nosotros el interés de un mayor acercamiento, justamente para enriquecer nuestro interior tan devastado muchas veces, en tantísima necesidad, pero a la vez tan atendido, ¿no? Porque nadie en atenciones como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que atiende la fibra más íntima de nuestra existencia, ahí adentro donde somos, donde estamos, donde existimos, más allá de los estereotipos, más allá de las apariencias, más allá de cáscaras nada más que a veces mostramos, pero el proceso se lleva por adentro. Pero ¿por qué no llevar un proceso de gloria, un proceso de alumbramiento, de resplandor, de gozo, de alegría, y de dejarnos ministrar para que también podamos así también ayudar a otros, ¿no? En definitiva, fuimos y estamos y hoy vamos a ser ayudados seguramente a través de esta su palabra, pero bueno, muchísima gente en nuestro entorno que se nos permite contactarla permanentemente de una o de otra manera, y así poder estar nosotros llegando a ellos de la misma manera que se llega a nosotros, y es de palabra, de hecho, en verdad, testimonialmente también, todo que hace a ese conjunto de realidades que se nos apegan, que se hacen luego una realidad nuestra, y bueno, eso se va trascendiendo, se va compartiendo, se va impartiendo, ¿no? De gracia, porque de gracia también estamos recibiendo a cielos abiertos, y a cielos abriéndose más todavía. Estamos muy, muy contentos de todo lo que Dios está haciendo, ¿no? Con nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia que somos, y estamos siendo así llamados entonces a un mayor enriquecimiento y a una mejor y más cercana atención, aunque quizás por momentos nos vemos un poquito así distanciados, pero a la vez estamos cerca también. Y bueno, ¿qué les parece si compartimos? Hay una palabra hermosísima para el día de hoy, para que puedas estar comiendo de sus manjares, para que te puedas estar alegrando, quizás en tus tristezas, te puedas estar levantando, quizás desde tus tropiezos, de tus caídas, fortaleciéndote en tus debilidades, lo que fuera, absolutamente todo, y mucho más todavía, se encuentra en el gran Yo Soy, en ese Rey maravilloso que esgrime hoy una palabra más de alivio, de paz, de enseñanza,
y de alumbramiento para nuestro entendimiento, antes entenebrecido, pero ahora bajo un resplandor aumentado y en aumento de gloria, como es en este caso a través de la primera carta a un discípulo muy amado, muy escogido, como fue Timoteo, como nos tenemos que sentir vos y yo también, muy amados y muy escogidos, bueno, quizás con otro nombre, obviamente, pero bajo el mismo lente de amor y de aprobación que había sobre este discípulo, el discípulo Timoteo, que por cierto no era perfecto, más allá de todo lo que estamos diciendo de él, sino que justamente la gracia de Dios estaba sobre él y por eso su amor y esa luz especial que se le quería dar a él y como a él también a nosotros, en esta primera entonces carta a Timoteo en el Nuevo Testamento, en un 3:16 de las Escrituras, en este caso aquí en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, entonces estaría bueno que lo podamos estar mirando juntos, si tenés Biblia ahí en casa, y bueno, y si no, vamos a estar recibiendo desde acá una linda palabra, algo que nos va a estar seguramente ayudando y mucho en esto tan lindo que es más cerca de Él estar, más envuelto en su manto de gloria, poder habitar, y bueno, y así ser personas mucho más felices, mucho más realizadas, y personas de mejor y mayor influencia en medio de un devastado mundo cada vez más árido, cada vez más de rodillas que de pie, pero bueno, ojalá que esté, pero de rodillas ante aquel que es el socorro oportuno también para ellos, ¿no? Así que Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice, es indiscutible y grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué pasaje, ¿no? Para mí es uno de esos escogidísimos pasajes que nos hablan en tan pocas palabras, tan brevemente, tan a lo ancho, ¿no? Y tan a lo largo y lo profundo y lo que parecía inescrutable, ¿no? Pero qué linda manera de abreviar verdades tan enormes y tan eternas, ¿no? Un pasaje que, bueno, como ya te dije, Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, donde, como te digo, ahí se abre una temática enorme, bellísima, una temática a descubrirla, que no creo, obviamente, que en este pasar nuestro, de estar así compartiendo con vos, compartiendo este momento, estos minutos, no nos va a dar, obviamente, para lo que creo que nos va a llevar la eternidad, descubrir este, como dice, misterio indiscutido, misterio de la piedad. Un misterio, entonces, pero revelado, ¿no? Hablando de quién se está hablando justamente de quién es Él en esencia, ¿no? Un misterio, entonces, antes no conocido, pero ahora revelada la piedad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La bondad, la infinita, no merecida misericordia y toda la compasión que Él tiene por vos y por mí, por todo este mundo. Y como eso que permaneció como un misterio, pero ahora es indiscutible, no solamente que es un misterio, sino que es un misterio revelado, ¿no? Algo que nos tiene que llenar de orgullo, que vamos a estar viviendo vos y yo de este lado, de esta historia, porque se está hablando de quien se está hablando, y como destino suyo nosotros, ¿no? Porque es el ser supremo, es el ser infinito, es el ser que todo lo llena, es el ser que del cual nos podemos declarar insaciables, ¿no? Porque si bien Él nos llena hasta desbordar, y por qué no salpicar a otros, con esto siempre queremos más, y cuanto más de Él tenemos, más queremos, ¿no? Por eso más siempre aconsejamos a todos y a vos también a más buscar de Él, a más apegarte a sus cosas, como momentos como este, como, bueno, tus momentos personales, individuales, que todos tenemos que tener, más allá de esto que es casi congregacional, pero esto no sustituye aquello, y cuando uno tiene más de estos momentos y de aquellos otros momentos, entonces los personales con Él, en intimidad, de oración a solas,
en intimidad personal con Él, de la lectura bíblica de la palabra, que a la luz de la oración previa, ¿no?, inspiradora, que hacemos todos antes de leer la palabra para tener la revelación de ellas, como las escrituras de Dios que son. Pero todo eso acrecienta en nosotros lo que es algo que sigue acrecentando también después más y más deseos por Él, ¿no? Como así también, en contraposición, las personas que se descuidan en estas cosas van perdiendo el gusto, le van perdiendo el interés a lo que es realmente lo único valorable, lo único que hay que darle el valor que tiene, aunque más allá muchas veces decimos otras cosas que quieran encandilarnos, que quieran atraer, quiere decir eso, nuestros sentidos. Nada como estar con Él, nada como alguien que se mostró quizás en otro tiempo en forma parcial o casi nada de Él se sabía, pero hoy ese misterio de la piedad, de la compasión y de la misericordia no merecida de Dios es un misterio revelado. Es algo que nos atrapa por dentro, por fuera, por todo nuestro entorno y nos hace cada vez más suyos y, como siempre decimos, cada vez menos nuestros también, y menos de un mundo que nos pretende, que nos hace la zancadilla, que nos quiere justamente llevar detrás de lo que no es realmente para ser saciados, pero cuando estamos con Él, más de Él queremos, y cuando estamos con Él, más de Él recibimos, y bueno, más nos ensanchamos, nos fortalecemos, y nos animamos realmente a vivir una vida que no es para supervivencia nada más, sino que es para disfrutarla como vida abundante que es. Así que un misterio indiscutible, pero revelado en este tiempo, el misterio de la piedad, y que se va de alguna forma resumiendo y se va abarcando en lo que es la exposición y la revelación entonces de aquello que fue un misterio en su momento, a medida que estas cláusulas, ¿no?, que también leíamos después de esa manifestación inicial, ¿no?, es indiscutible, grande, el misterio de la piedad, empezó a mencionar cosas tales como que, bueno, que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, etcétera, etcétera, pero como que empieza a llevarnos hacia adentro de lo que entonces fue antes un misterio, ¿no? Porque eso ahora pasa a ser alguien así abiertamente dado a conocer, porque en definitiva se te quiere dar a conocer, no quiere que esté allá lejos, en la endija del desconocimiento, o a ver de los ecos, de las versiones de algunos, según lo que a ellos les parece decir, sino lo que de sí mismo dice Él de sí a través de sus escrituras, ¿no? Que es un documento indiscutible también, es un documento que tiene absolutamente todas las garantías, y por eso estamos así, ¿no?, a Biblia abierta, y simplemente lo que es esto, lo que siempre hemos hecho y lo único que queremos aprender a hacer, y es compartir con ustedes un mensaje expositivo. ¿Qué es un mensaje expositivo? Simplemente exponer lo que dice las Escrituras, sino malversear la palabra o tenerla muy de costado, mencionarla muy brevemente, irnos por caudales de versiones y líneas de conversación que absolutamente a veces tienen nada que ver con la palabra literal. Pero bueno, fue este mismo Timoteo a quien este mismo apóstol Pablo le dijo: te encarezco que prediques la palabra. Entonces nos alineamos con eso, ¿no?, con aquellos que positivamente simplemente tomamos la palabra para primero realmente sentirnos también mismos nosotros desbordados con tanto encantamiento de gloria y de gracia, sino, ¿por qué no contagiarte en algo, como te digo, para que esto llegue ahí donde vos estás y despierte en vos tu personal interés y busques vos mismo lo personal, así como Jesús mismo lo hacía, y Jesús mismo lo enseñó a sus mismos y a sus propios discípulos, como hoy nos lo enseña a nosotros, de buscar a nuestro Dios en secreto, como Él habita en secreto, y ve en secreto la búsqueda personal y sincera de cada corazón para luego revelar en público. Así que el misterio, sí, de la piedad, de la compasión, de la misericordia de Dios revelado, es algo que se empieza a desglosar frase a frase, decíamos, como esta primerísima,
enorme realmente cuando dice, primera cosa, ¿no? Que ese misterio de piedad revelado, que Dios fue manifestado en carne. Ese ser infinito, ¿no? Ese ser sublime, que en esencia es espíritu, es intangible, quiere decir eso, es efímero para nuestros sentidos carnales, bueno, que son la vista, el tacto, el oído, el olfato, pero ese ser maravillosamente infinito, invisible, inalcanzable, dice claramente que fue manifestado en carne. ¿Cómo acaso, además, no? Un ser no solamente lo que es en esencia espíritu, poder concebir que se manifieste en carne, sino cómo lograr acaso, si no solo él, ¿no? Lo logró para sí mismo, eso en lo que él es, un ser infinito que todo lo llena, dice la Escritura, aunque ni los cielos de los cielos alcanzan para contenerlo a él, pero él igualmente dice que se nos vino a manifestar en carne. Claro, el deseo de él era eso, primero, era manifestarse, y por eso vino y se transformó nuestro plano, aunque somos nada más que polvo de la tierra en su creación, pero somos la corona de su creación, somos lo amado, lo deseado, su especial tesoro, y ante este mundo perdido en el cual estamos todos nosotros, y él viendo justamente nuestra perdición y cómo íbamos y cómo van hoy tantísima gente al desborde hacia un abismo, justamente él no podía quedarse de brazos cruzados, y siendo infinitamente Dios, pero infinitamente poderoso, por supuesto que no le fue a él difícil siquiera hacer lo imposible para nosotros entenderlo acaso, que él siendo un ser infinitamente grande, inaccesible, se hizo cual a nuestra semejanza y habitó en un cuerpo como el nuestro, y por supuesto que entonces estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? De la imagen del Dios invisible, el cual fue Jesucristo, ¿no? Porque en él estaba Dios el Padre manifestando su grande, infinito amor. Y eso es algo que nos tiene que también así llenar, nos tiene que despegar también de nuestros niveles y alturas hasta lo más alto de él, y es que él justamente vino, y esto es indiscutible también, vino entonces a manifestarse. Y eso es lo que él quiere. Él lo que quiere es no quedar velado, ni quedar detrás de alguien, o como decíamos hoy, de la versión de alguno, sino que vos y yo en lo personal vayamos al encuentro personal con él, a descubrirlo, a redescubrirlo, a seguir descubriéndolo, porque nadie, ninguno de nosotros, por años que tengamos en estas cosas lindas del Evangelio de Jesucristo, podemos acaso decir, que ya lo conocemos todo, que esto ya es todo, y aún gente hasta sentirse o declararse quizás sin palabras, pero de pensamientos como algo aburrido, de lo que por supuesto que lejos de aburrir te anima, te entusiasma cada vez más, y justamente porque él cada vez más entonces también se quiere manifestar. Dice que él como Dios fue entonces manifestado en carne, ¿sí? Eso está hablando también de que su manifestación como Dios eterno, como Dios omnipotente que es también sobre el área humana, es sobre el área carnal. Nuestra existencia hoy en la tierra es en este envase de carne y de hueso, que por supuesto que Dios sabe de qué necesidades estamos revestidos, estamos sufrientes muchas veces, sí, porque cuando hablamos de lo que somos en nuestra humanidad, no solamente en lo físico, en lo cual mucha gente se duele, mucha gente se encuentra con los límites propios de la ciencia, de cómo no pueden ni con sus mejores y avanzados tratamientos avanzar con sus problemas, con sus enfermedades, con esas situaciones que parecen a veces para toda la vida, pero Dios se manifestó en carne, ¿no? Se manifestó también en cuanto, también eso está hablando, a sanidades y milagros, que fue los milagros que más hizo Jesús aquí en la tierra. Dice que además él fue justificado en el Espíritu, y justamente está hablando de eso, ¿no? Porque justamente cuando dice que fue justificado en el Espíritu, está hablando de que fue atestiguado, fue respaldado,
fue rubricado, fue confirmado como Dios mismo, Jesucristo, a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y bueno, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, confirmó con sus hechos milagrosos y sobrenaturales, que hacían que, por ejemplo, Jesús caminaba sobre las aguas, que Jesús resucitaba muertos, que sanaba leprosos, que le daba vista a los ciegos. Eso estaba siendo una justificación, un hecho entonces confirmado y garantizado de que Jesucristo era quien decía que era. Y Jesús mismo decía, si no me creen por mis palabras, créanme por mis hechos. Él fue entonces justificado en el Espíritu, ¿no? Y eso, así como fue, sigue siendo, ¿no? Porque estamos hablando de quién estamos hablando. Porque esto no es un acto y un hecho del pasado, de que Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, porque estamos hablando del Eterno, de quien estamos hablando. Los tiempos no pasan para Él. A veces lo colocamos nosotros como un personaje de la antigüedad, como un personaje de otros y de otras épocas, pero Él es el eterno, el que fue y entonces el que sigue siendo justificado por el Espíritu sobrenatural, milagroso, maravilloso, transformador, que supera y anda aún por encima de las leyes naturales, que Él mismo fue el que las creó y a Él mismo no lo puede limitar, sus propias leyes naturales. Por eso es que Él caminó sobre las aguas, por eso es que Él traspasó paredes y puertas cerradas. Cuando Él resucitó, dice que por miedo los discípulos estaban encerrados, pero estando todos cerrados, entonces igual Él traspasó, sí, lo que parecía hermético. Eso quiere decir, Él puede llegar donde vos y yo no podemos llegar. Él puede llegar a los corazones muy encerrados, Él puede llegar a las situaciones muy herméticas, sí, porque Él fue y sigue siendo justificado en el Espíritu como quien es rubricado como quien es, como Dios mismo. Pero también dice que fue visto por los ángeles, ¿no? Claro, los ángeles tendrían que mirar con asombro, ¿no? Dios mismo, no es que dejó vacío el cielo, ¿no? Porque estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Pero los ángeles estarían mirando con asombro, ¿no? Mirando ahí de la celosía del cielo. ¡Wow! No se puede creer cuánto ama Dios a la humanidad, cuánto ama Dios a la raza humana, dirían ellos, ¿no? De su creación angelical que son, sí, estarían asombrados, ¿no? Como viendo, por supuesto, Dios el Padre ahí en el trono eternamente, pero como Dios el Hijo, parte de uno solo, que es Dios Padre y Hijo y Espíritu Santo, pero como Dios Hijo estaba ahí en la tierra, ahí hecho ser humano, hecho carne y hueso como nosotros, visto de los ángeles, ¿no? Pero también esto no podemos evitar llevarlo al otro plano, ¿no? Porque en la Biblia se habla de los ángeles de Dios, pero también se habla de los ángeles caídos, de los demonios, ¿no? Claro que Jesús, claro que Dios mismo hecho carne, el Dios invisible, pero hecho visible y tangible, cuando se hizo ser humano para habitar entre nosotros y para que nosotros pudiésemos ver su gloria, como Él se quiere dejar ver con su gloria también en todos tus asuntos y en tu existencia y en tu vida. Por supuesto que Él fue también visto por los ángeles caídos, por los demonios, y sabemos que sí, cuántas veces Él tuvo encuentro con gente que por su estado espiritual, por sus errores espirituales, por sus macanas espirituales habrán ido a lugares de ocultismo, hechicería, brujería, habrán participado de pactos y cosas malas. Entonces, puertas hacia adentro de la existencia de esas personas se ven ganado demonios. ¿Y por qué mucha gente no está en el tormento que está y no hay por empastillarse con pastillas que desean lograr la paz, sino solamente, solamente en Jesús está la libertad de pactos demoníacos y demás? Pero en aquella época también había gente que estaba en esa situación, y cuando se aparecía Jesucristo se manifestaban los demonios también y le decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de que fuera el tiempo, ¿no? Fue visto entonces de los ángeles caídos, pero fue visto con terror, con temor, con temblor, con espanto, con huida. Sí, dice que las legiones de demonios que habían en el Gadareno, sí, fueron también echados
en un acto de cerdos, por lo menos 2.000 cerdos, por lo menos entonces 2.000 demonios habían aquel endemoniado, que luego quedó en todas sus cabales y deseando estar con Jesús, pero enviado luego por Jesús a los suyos, y Jesús le dijo: ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Así que el Señor, visto también de ángeles celestiales como ángeles caídos, pero también predicado a los gentiles y creído en el mundo. Eso está hablando de que esta revelación mayúscula de Jesucristo fue muy básica, muy centralmente para vos y para mí, para los que en mayoría, por lo menos, somos quizás no judíos, ¿no? Los denominados como los gentiles, ¿no? Sabiendo que la salvación en verdad viene de los judíos, sí, ahí empieza, pero y ahí va a terminar con ellos mismos, porque todo ojo le verá y todo Israel va a creer, y bueno, toda la nación judía va a ser salva, así como la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham, ¿no? Pero todo este bache de ellos en medio de infinidad de décadas y de años y de siglos, sí, en nuestro tiempo, nuestra oportunidad tuya y mía, del pueblo no judío, de los gentiles, que donde entonces fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. Si nosotros donde estábamos también, ¿no? Y seguimos estando, pero estábamos en el hecho de la manera que vivíamos, en la conducta o en las inconductas que vivíamos, en la inmoralidad y demás, pero de ahí Dios nos sacó y ahí Él puede ser creído, porque ahí es donde se siente devastadamente, mayormente la necesidad, sí, de algo que no se encuentra en este mundo. Por eso fue predicado, pero también creído en el mundo, y finalmente dice, también recibido arriba en el cielo. Y así como Él fue recibido, pronto vos y yo vamos a ser recibidos, porque como Él nosotros, Él es el primogénito, dice la palabra, entre muchos. Si vos aceptaste a Jesucristo, recordás eso, seguís las pisadas de Jesucristo, ¿no? Así como Él descendió, pero luego ascendió también nosotros, ¿sí? Y así como lo vieron ascender, así lo vamos a ver descender. ¿Se acuerdan cuando la ascensión de Jesucristo, allí en el libro de los Hechos? Y bueno, todo eso nos asemeja, nos acerca, nos asegura, nos pone en un plano de confianza de que así como Él fue recibido, si los que estamos en Él también vamos a ser recibidos. No se nos va a cerrar la puerta del cielo. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.